¿Qué tal están? Buenas noches. Nuestro invitado de esta noche dejó la política en 2023, pese a ser una de las caras más reconocibles de Vox. Fue portavoz en el Congreso y uno de los fundadores del partido. Anunció su marcha alegando motivos personales y desde entonces otras figuras claves de Vox también han abandonado la formación. Iván Espinosa de los Monteros trabaja hoy en el sector privado y preside la Fundación Atenea, que según subraya no es un partido político, sino una plataforma para dar la batalla cultural de las ideas. Hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Espinosa de los Monteros. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a Cuestión de Prioridades. También nos acompaña, luego también le harán alguna pregunta. May Mariño, Antonio Casado, Paloma Sevilla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Espinosa de los Monteros, del núcleo fundador de Vox ya solo queda el jefe. Usted ya no está, Rocío Monasterio tampoco, Macarena Olona, Juan García Gallardo, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Recientemente Javier Ortega Smith, que fue expulsado de la Ejecutiva. Yo creo que todavía hay mucha gente que nos está viendo seguramente ahora que se esté preguntando si eso fue una purga del partido o es que ustedes no se sentían cómodos con el rumbo de Vox. Bueno, yo procuro ser muy prudente cuando hablo de Vox, porque es un partido que tengo mucho afecto, es un partido que es notorio, que participé en su fundación, tengo el carné más bajo del partido después de Santiago Abascal y por supuesto de José Antonio Ortega Lara, que es el más importante y el más antiguo de todos, y me siento muy vinculado todavía a mucha gente de ahí dentro, mucha gente desde la base, a afiliados, mucha gente voluntaria, mucha gente que trabaja con mucho ahínco y con mucho cariño por un partido que efectivamente pues va evolucionando y tiene derecho a hacerlo y que es ya un partido pues muy diferente de aquel que fundamos en su momento y del que efectivamente pues ya quedan muy pocas caras reconocibles de aquella época, cosa que, insisto, es legítimo, pero es cierto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Decía recientemente en una entrevista que usted ya no se habla con Santiago Abascal. Eso sí, que le iba a mandar el libro España tiene solución para que lo leyera. ¿Qué ha pasado para que dos personas que han tenido una relación muy estrecha en lo profesional, en lo político, en lo personal, esa relación esté rota? No es tan relevante, ¿no? Yo creo que lo importante es el posicionamiento político del partido, las relaciones personales, bien en Iván, es una pena, pero no es solo conmigo, ¿no? Como digo, pues hay muchas personas que están en una situación parecida y es fruto pues, de un cambio, ¿no? Un cambio, insisto, que es legítimo y que no hay por qué criticar, pero hay que entender que es un nuevo posicionamiento del partido, un nuevo posicionamiento de las personas, nuevas caras que aparecen, que tienen derecho también a hacerlo. Pero bueno, es una cosa diferente de aquello para lo que nos juntamos en su momento unos cuantos, para aquello de lo que nos sentíamos tan orgullosos y para aquello por lo que nos comprometimos en su momento, ¿no? ¿Y qué es lo que cambió, que a usted no le gustó? Como digo, prefiero hablar del futuro más que el pasado. Vale. Las ideas y propuestas. Vamos a hablar del presente. Usted es el fundador de la Fundación Atenea. Tanto en lo económico como en lo institucional, como en lo cultural, ¿encuentran hoy esas propuestas más eco en el Partido Popular que en Vox? ¿Dónde encajaría mejor? Bueno, nosotros tenemos efectivamente en Atenea una misión muy clara, que es la de defender principios liberal conservadores, que son los que han hecho de Occidente la civilización más avanzada, con más oportunidades, con más igualdad de oportunidades, con más capacidad de generación de riqueza, con más capacidad de distribuir esa riqueza, en fin, lo que ha hecho de Occidente el mejor lugar del mundo para vivir y a pesar de todo, a pesar de las cosas que estamos viviendo hoy, el mejor momento de la historia para vivir, ¿no? Y creo que no hay que olvidar algunos de esos principios y algunos de esos fundamentos, porque hoy, a base de años de aguantar una izquierda cada vez más radicalizada y ahora también con la aparición de nuevas derechas un poco alejadas de estos principios, pues parece que estos principios se van viendo desdibujados. Hay además una carencia de líderes a nivel mundial, no solo en España, que lo representen, y yo sigo creyendo que estos principios fundamentales, que en su día fueron los que nutrieron a grupos de centro-derecha, del mundo liberal conservador, demócrata cristiano, como lo queramos llamar, siguen siendo los mejores principios, las mejores ideas y los mejores valores. Esto es lo que en Atenea venimos a defender y lo hacemos pues también por áreas, ¿no? Hemos empezado con uno que yo creo que es fundamental, que es el primer informe que hemos presentado, que va sobre la necesaria recuperación del Estado de Derecho. Y lo que defendemos es que España está en un proceso de deterioro democrático en el que pues, la separación de poderes está en entredicho, la independencia de las instituciones ya no se cuida, en el que hay un único poder concentrado además en una única persona que procura y que intenta ir invadiendo espacios que no le corresponden, cosa que por cierto no pasa solo en España, empieza a pasar también en otros países y no solo desde la izquierda, también a veces desde la derecha. Bueno, pues estas son las ideas que venimos a defender. A continuación pues presentaremos un papel sobre un informe sobre el papel de España en el mundo, otro sobre fiscalidad, uno sobre pensiones, sobre vivienda, sobre distintos temas que esperamos que tengan un cierto impacto en ambos partidos, en el PP y en Vox, y sobre todo
en los votantes y que entre todos podamos hacer una reflexión acerca de cuál es el modelo de España que queremos para los siguientes 25 años. Le he preguntado por el pasado, ahora por el presente, quería que hablemos un poco de futuro. En la presentación de Atenea hubo cargos relevantes del Partido Popular. ¿Usted ha acudido a alguna manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo? Me consta que usted insiste en todas las entrevistas que no quiere ser militante de ningún partido en estos momentos. Yo le voy a poner un escenario. Si el Partido Popular le llamara a usted para asesorar o asumir un papel relevante dentro del PP, estoy pensando, por ejemplo, como gurú económico, ¿usted qué diría a día de hoy? Bueno, como digo, mi papel individual no es lo relevante, ¿no? A mí me parece que España tiene una enorme oportunidad por delante. El libro que he publicado este año se llama España tiene solución, porque veo de verdad un potencial tremendo. Creo que hemos perdido 25 años, ha habido una generación entera que hemos perdido desde el año 2004 hasta hoy. Son 22 años, pero son 22 años en los que España no ha evolucionado. Son 22 años en los que el PIB per cápita, la riqueza por habitante en España, está plana. Esto no lo conocíamos desde la posguerra, ¿no? Son 22 años en los que hemos involucionado, en los que no hemos mejorado en derechos democráticos o en prestigio de las instituciones o en capacidad de crecimiento. Toda la riqueza que hemos generado viene del hecho de que se ha incrementado mucho la población española como consecuencia de la inmigración, legal o ilegal. Este es otro apartado. Y por delante tenemos un gran futuro, unas enormes esperanzas si hacemos ciertas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me importa de verdad. Poner estas ideas encima de la mesa, debatirlas, llevarlas por toda España, y estamos en un esfuerzo de presentarlas en distintas ciudades, no solo en Madrid, en Castilla y León. Este año vamos a estar en muchas ciudades presentando las ideas, los informes, y para eso, para defender estas ideas, para implementarlas, yo siempre estoy disponible en cualquier situación. Pero tiene que ser con un objeto muy claro y con un espíritu muy reformista, que creo que es lo que España necesita en este momento. Pero tiene que tener también que mucha gente quiere saber, pero ¿qué va a pasar con Iván Espinosa de los Monteros? ¿Dónde está posicionado ideológicamente? Si hubiera elecciones mañana, ¿quién votaría, por ejemplo? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil, porque hoy por hoy, lo que hoy vemos, es decir, de nuevo lo voy a expresar como un propósito y un deseo de cara al futuro, ¿no? Es decir, de cara al futuro yo espero, y a mí lo que me interesa más son las elecciones generales, a mí me gustaría creer que para las siguientes elecciones generales podamos generar suficiente influencia como para que PP y Vox encuentren núcleos de cohabitación y de entendimiento sobre la base de estas ideas que hoy por hoy no están siendo claramente defendidas por ninguno de los dos. Entonces, la aspiración es que de aquí a cuando haya elecciones, que yo creo que todavía falta, por lo menos un año largo, año y medio probablemente, pues seamos capaces de haber generado suficiente influencia y que, pues, por ejemplo, los espectadores de este programa y otras personas puedan exigir que esas ideas se pongan en marcha, se pongan en funcionamiento por el bien de España para los siguientes 4, ojalá 8 años. Antes va a haber elecciones autonómicas, sí. Aragón, Castilla y León en marzo, Andalucía. Santiago Abascal decía este fin de semana que sí, que quiere entrar en los gobiernos con una vicepresidencia. ¿Se ríe usted? No, que está muy bien. Ah, vale. Porque antes no, pero ahora sí, está bien. Bueno, sí, lo ha dicho. Sí, es verdad que no sabíamos muy bien, lo ha aclarado. En OK Diario ha dicho que sí, que finalmente entraría con una vicepresidencia, varias consejerías, después de que la señora Guardiola le abriera la puerta. Usted es un gran defensor, lo acabo de decir antes, de esas coaliciones PP-Vox. ¿Usted cree que después de que Vox... ¿Usted estaba en Vox entonces, cuando se salieron de los gobiernos autonómicos? ¿No estaba ya? Perdón. Yo estaba cuando sí se empezó a colaborar y sí se empezó a trabajar conjuntamente. No era parte de mi responsabilidad, yo estaba centrado en el Congreso, ¿eh? Pero eso era lo lógico en ese momento. Fue más difícil de entender la salida y ahora vuelve a ser un poco más difícil de entender el regreso, aunque me parece muy buena idea. Es decir, creo que está muy bien que se pongan de acuerdo. ¿Y cree que va a funcionar o se puede reeditar otra vez lo que ha ocurrido, que se salgan a mitad de legislatura precisamente por las tensiones que hay ahora mismo entre PP y Vox, ¿no? Que son muy evidentes y muy visibles, no solo a nivel nacional, también en los parlamentos autonómicos lo vemos casi a diario? Bueno, puede pasar cualquier cosa porque, como vemos aquí, esto sube, baja, aparece, desaparece de una manera muy difícilmente previsible, por lo tanto no tengo ni idea de lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí deseo es que haya un entendimiento, porque creo que las diferencias que hay entre PP y Vox, que son evidentes, porque son dos partidos distintos, porque tienen ideas diferentes, también porque han evolucionado de manera diferente en los últimos años. Es obvio que son distintos, es obvio que apelan también a votantes diferentes, pero también es obvio que enfrente hay una coalición de gobiernos o de partidos de la izquierda, que es más radical, de los comunistas, de los separatistas, de los filoterroristas, de los golpistas, que es nuestro principal problema, que es el principal problema que afronta España. Entonces, las lógicas y comprensibles diferencias entre PP y Vox deben ser puestas en un contexto y comprendiendo, viendo el aspecto general de la situación en España, comprendiendo que es mucho más grave y mucho más peligroso y mucho más dañino lo que hay enfrente. Y por tanto,
Si usted y yo tenemos algunas ideas en común y otras diferentes, pues tendremos que concentrarnos en las que son ideas comunes o las que nuestros votantes pueden aceptar de manera conjunta por encima de las diferencias que tengamos, entendiendo que existen esas diferencias, pero también entendiendo que lo que hay enfrente es mucho más dañino. Luego vamos a analizar con los contertulios las encuestas que hoy mismo publican varios medios, ese auge de Vox. Los resultados recientes en Extremadura son una prueba clarísima de que Vox está creciendo. ¿A qué atribuye Iván Espinosa de los Monteros este auge? ¿Cree que Vox crece por sus propias propuestas o cuanto más Sánchez, más Vox? Bueno, es muy difícil de saber, ¿no? Y habría que medirlo con mucha precisión. Yo creo que hay un movimiento general en el mundo que va por un camino al que Vox se ha apuntado, ¿no? Yo creo que el auge de Vox viene esencialmente desde el triunfo de Donald Trump, ¿no? Porque como la memoria es muy frágil, conviene recordar que hace un año y medio la situación era muy, muy distinta y las propuestas de Vox eran similares a las que tienen hoy, ¿no? O sea que yo creo que el contexto general internacional le ha ayudado mucho. Y luego yo creo que también hay algunas ideas que tardan un poco en ir permeando la sociedad, ¿no? Entonces creo que algunas ideas correctas de Vox con un cierto decalaje pasaban de aparentemente ser muy extremas, ¿no? Y hoy pues empiezan a ser ya lo que se llama mainstream. Ya casi todo el mundo está de acuerdo en que lo que decía Vox hace 5 años sobre la inmigración, lo que decía hace 5 años, hoy lo acepta prácticamente cualquiera porque la experiencia demuestra que en eso tenía razón. Pero eso lleva un decalaje, eso lleva un tiempo, desde que se formula, se rechaza, se margina, se dice que eso es extremo, hasta que va permeando en la sociedad y la sociedad acaba reaccionando. Cuando uno lo dice la primera vez no es cuando le votan, eso tarda un poco de tiempo en reposar. Y hoy creo que estamos viendo que algunas de esas ideas de hace 5 años van calando y van teniendo un cierto éxito electoral. También creo que algunas formas de expresarlas hoy, pues dentro de unos años quizás se consideren no tan acertadas. Vamos a hablar del Gobierno. La corrupción, ¿cree que le castigará al Partido Socialista en las urnas? ¿O digamos que los ciudadanos se han resignado de alguna forma a perder ya la capacidad de asombro ante todo lo que estamos viendo? Pues yo creo que hay ya una resignación tremenda de la ciudadanía. También hay un hastío, ¿eh? O sea, hay un enorme cansancio con la política en general, pero con este Gobierno en particular y con este presidente muy específicamente. Pero el votante, o una buena parte del votante de la izquierda, se mantiene en sus 13 y vota, aunque haya corrupción, aunque haya casos de acoso sexual, aunque haya casos de malversación, aunque haya conexión con grupos en el extranjero o con gobiernos extranjeros que hoy están cayendo, se está demostrando lo que eran. A pesar de todo, ya pueden meter en la cárcel a Zapatero, ya pueden imputar a Sánchez, ya pueden demostrar que su hermano, su mujer, sus 2 jefes de organización eran unos corruptos, que hay una gran proporción de este país que le va a seguir votando, porque la gente se pone la camiseta de su equipo como se la pone en el fútbol. Y tú puedes ser del Madrid, pero haga lo que haga Xabi Alonso es el mejor hasta que llega el nuevo entrenador. Entonces Arbeloa es el mejor hasta que llegue el siguiente, que será siempre el mejor. Y mucha gente se toma la política como con un forofismo propio del deporte. Rara vez ves el penalti que ha cometido tu equipo, siempre ves el penalti que comete el equipo contrario, ¿no? Y si hablamos de la militancia del Partido Socialista, Pedro Sánchez está decidido a agotar la legislatura, incluso a presentarse ante unas futuras elecciones generales. ¿Cree que el liderazgo de Pedro Sánchez está hoy más consolidado por convicción o quizá por miedo dentro de su propio partido? Hemos visto ahí el manifiesto de Jordi Sevilla, donde lo han firmado militantes o dirigentes que no sabemos quiénes son porque no han querido dar la cara. Pues eso ya demuestra la falta de democracia interna y la falta de libertad que existe en el ámbito, yo diría, no solo de este partido, sino de muchos partidos políticos. Pero claro, hay que pensar que este secretario general del Partido Socialista, Sánchez, es un individuo que ha llegado haciendo trampas a su propio partido, no hablo ya de las trampas que ha hecho desde el gobierno, pero que ha llegado a Secretaría General haciendo trampas, metiendo papeletas en una urna detrás de una cortina, cosa que se supo en el momento, y el Partido Socialista pues no quiso crear un escándalo, se le permitió, se le fue permitiendo acabar con todos los mecanismos de equilibrios internos, y hoy es un individuo que tiene un poder que ni se imaginaba. Vamos a poner el mejor momento de Felipe González, ¿no? Donde Felipe dominaba a través de la Guerra, pero que dominaba el Partido Socialista de una manera Abascal también total. funciona así, ¿no? Muy piramidal, ¿no? Todavía no he visto meter papeletas falsas. Me refiero a la forma de trabajar internamente. Pero lo que sí digo es que él ha ido laminando cualquier contrapeso que pudiera existir
en el partido, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista político. Los varones de los que se hablaba siempre, ¿no? La época de Felipe, digo, la época de mayor capacidad del Partido Socialista, con mayorías absolutas. Oye, pues había varones territoriales que expresaban su opinión, que podían matizar algunas cosas. Hoy pues ya no queda ningún varón territorial con ninguna importancia, porque cada vez que hay uno, pues Sánchez coloca una candidata más joven, más conocida, la hace portavoz, o la hace portavoz del Gobierno, portavoz del Partido Socialista, y va noqueando a todos los posibles adversarios. Además, es el que hace y confecciona las listas del Congreso. Por lo tanto, me hace gracia cuando dicen, oye, ¿por qué Paje no hace que sus 7 diputados presenten o apoyen una moción de censura? ¿Por qué Paje no tiene 7 diputados? No son suyos. No son suyos, son de Sánchez. Y por lo tanto es muy difícil generarle a Sánchez en su partido cualquier tipo de oposición, como por cierto es verdad, puede pasar en otros partidos también. Vamos a ver los últimos minutos sobre Donald Trump, que está marcando, como sabe, la agenda global desde que hemos arrancado este año. ¿A usted le preocupan las pulsiones imperialistas del presidente de Estados Unidos y que desprecie de alguna forma la OTAN? Hoy la Unión Europea pedía que todo lo referente a esa compra o invasión a Groenlandia que se consensúe dentro de la propia Unión Europea y de la organización de la OTAN. Bueno, no sé si la pulsión es imperialista, ¿no? Pero a mí sí me preocupa toda pulsión de alejarse de los valores democráticos de una sociedad occidental moderna, ¿no? Por poner un ejemplo, yo he escuchado ayer al presidente de la Reserva Federal mostrar su enorme preocupación y más clara oposición a los deseos de Trump o de la administración Trump, vamos a decir, de interferir y controlar la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que establece los tipos de interés en Estados Unidos y goza de una enorme independencia, pero hay un deseo de esta administración de controlarlo absolutamente todo, incluido esto, una institución pública independiente que se rige por criterios estrictamente técnicos y económicos y que está mostrando que tiene independencia de criterio, y por eso la administración está intentando, pues a través de querellas y de amenazas judiciales, intentar acabar con ellos. Pues esto es una cosa que me preocupa. Me preocupa también la idea que se está empezando a demostrar o que se está empezando a ver en Estados Unidos de que se va a presentar a una tercera vuelta, a un tercer gobierno, cosa que está prohibido por la 12ª enmienda de la Constitución, pero que justifican con que no, es que esto es lo que necesitamos, tenemos que acabar el trabajo que hemos hecho. Esto se lo oía a Stephen Bannon el otro día. Me parece muy preocupante. Me parece preocupante lo de Groenlandia, me parece muy preocupante si de verdad en algún momento se le ocurre llegar a generar o plantear un conflicto dentro de la OTAN, porque eso ya sí es el fin de la sociedad occidental cohesionada frente a las amenazas externas. ¿Y en el caso de Venezuela? Y todo eso me preocupa, pero hay otras cosas que me gustan. Quiero decir que el personaje es poliédrico, es complejo. Me estaba extrañando que le preocupara todo tanto y que no me dijera algo positivo. Bueno, es que, como digo, el personaje no es monolítico, ¿no? Tiene cosas que son muy preocupantes. En el caso de Venezuela, ¿usted ve legítimo que, pese a que se salte el orden internacional... ¿Quién se salta el orden internacional? Según la Carta de la OTAN, de la ONU, perdón, ahí está. Bueno, vamos a retiro lo de le compro la enmienda. En Venezuela, en el caso que compre el petróleo de Venezuela, por ejemplo, para conseguir ese control total del país. ¿Usted lo ve legítimo con tal de que acabe una dictadura y empiece la libertad, digamos, en Venezuela? Bueno, es que empecemos por ahí. Es decir, lo que hay en Venezuela es un régimen tiránico, opresor, dictatorial, que ha manipulado las elecciones, no una, sino sucesivas veces, esta última vez ya de una manera tan gruesa que no hay ningún organismo institucional o ningún organismo internacional que lo niegue. Y, por tanto, la intervención muy quirúrgica y precisa de sacar del país al dictador y someterlo a un juicio en Estados Unidos, pues corresponde con el deseo ferviente de la mayoría de los venezolanos, cosa que ha generado alegría a todos los venezolanos, o a la gran mayoría de los venezolanos que no son del propio régimen, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que está muy bien, como está muy bien haber promovido la paz en Gaza, como está muy bien avanzar en el intento de que se produzca la paz también en Ucrania, con independencia de que a mí me pueda gustar más o menos la posición en la que acabe Ucrania, que no me gusta demasiado, pero está muy bien que se intente conseguir la paz, está muy bien que se hagan esfuerzos en Irán por anular la amenaza que supone, está muy bien que se haya conseguido parar las rutas de narcotráfico más intensas, todo esto está muy bien. Y luego hay cosas pues, que son manifiestamente mejorables. No estamos en un periodo de transición y todavía no debemos precipitarnos, pero a mí no me gusta la idea de que una de las personas más corruptas del régimen y más responsables de todo lo que ha pasado sea hoy la jefa del gobierno en Venezuela. Sí, que ya entiendo que tiene que haber una transición, sí, ya entiendo que hay que hacerlo de una manera tranquila o larga, escalonada, ¿no? Está muy bien, pero no es el personaje que alguien que tiene profundos valores democráticos hubiera elegido, ¿no? Entonces, una vez más, es decir, que esto es complejo. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos.
Y lo que me preocupa sobre todo en general es que Estados Unidos no pierda no la hegemonía militar, que es muy difícil que la pierda, sino la hegemonía moral en Occidente. Estados Unidos tiene derecho a decir que este es su hemisferio y que lo quiere proteger y hay mecanismos para ello. Y yo comprendo que Trump es una persona que tiene enorme capacidad de decisión, enorme capacidad de influencia y aplaudo su iniciativa y su vigor y la manera en la que ha transformado la sociedad americana. Pero me preocupa mucho que lo haga en base... El otro día escuché decir que el único límite es su propia moral, ¿no? Entonces digo, no, mire, es que hay un andamiaje institucional que creo que hay que respetar en España y que creo que hay que respetar en Estados Unidos también. Y creo en la separación de poderes y creo en el papel de las instituciones y por eso esta es la parte que me preocupa. Le voy a pasar el turno ya a los contertulios, pero antes quiero preguntarle, yo estoy escuchando desde hace tiempo mucha gente que dice, es que el señor Iván de Espinosa de los Monteros, desde que ha salido de Vox, se ha moderado, se ha centrado. No sé si es porque ya no tiene esa disciplina de partido, entiendo que ahora es libre. Bueno, ¿qué opina? ¿Es así? Ahora soy libre. Pero yo vengo pensando y defendiendo esencialmente lo mismo desde que tengo uso de razón. Claro, la vida evoluciona y hace 20 años uno no hablaba de Venezuela, pues hoy sí, ¿no? O hace 15 años o 5 no se hablaba de vivienda y hoy sí. Lo que quiero decir es que aplico esencialmente los mismos criterios en los que he creído siempre para los debates políticos que se van abriendo según el momento va evolucionando. Yo no creo que haya moderado especialmente. Lo que sí creo es que Vox ha tenido una época de ser muy demonizado. Hoy es un partido perfectamente ya establecido, admitido, aceptado, y con independencia de lo que uno piense de sus declaraciones o de los líderes, el partido ya no supone, o ya no tiene que sufrir esa demonización que se sufría al principio, ¿no? May Mariño. Yo me voy a quedar con las risas que le ha dado al señor Espinosa cuando hemos hablado de lo de los gobiernos de Vox dentro o fuera, ¿no? Más allá de lo que le parezca ese cambio de estrategia que es evidente en el señor Abascal, ¿cree que es el momento para que ahora haya una coalición de gobiernos entre PP y Vox? Es un poco su idea, ¿no? Pero si puede terminar o confluir en que al final se desdibujen las diferencias de los dos y sean uno mismo. Bueno, o sea, para Vox es el momento sin ninguna duda, porque en este año hay al menos 3 procesos electorales ya diseñados, ¿no? Entonces tenemos ahora las elecciones en Aragón, tenemos a continuación las de Castilla y León y después tenemos las andaluzas, como mínimo. Luego podríamos acabar teniendo más. Entonces, en el momento que se presentan 3 ciclos electorales, Vox tiene que mostrar que sus votos son útiles, ¿no? Entonces, ser elegido y sacar un porcentaje de voto sustancial, como está siendo, o como se ha visto en Extremadura, y luego no entrar en los gobiernos, puede dejar a sus votantes con la sensación de que sus votos no acaban teniendo el fruto deseado. Señor Abascal, para poder él entrar en un gobierno que hasta ahora, según la estrategia que tenía Adán, no podría tampoco él entrarlo. Ahora lo podría estar allanando. Yo creo que lo que está ahora mismo es centrado en que estos 3 ciclos electorales el votante perciba que el voto a Vox tiene valor. Con independencia de lo que a uno le parezca bien, mal, regular, pero yo creo, no tengo ni idea por qué no, pero creo que esa es la estrategia, que los votantes ahora en Aragón y después en Castilla y León y después en Andalucía tengan la idea en la cabeza de que votando a Vox se van a conseguir cosas y se consiguen, pues mucho mejor cuando está uno en el gobierno que cuando está a un lado, ¿no? Pero efectivamente lo de estar en el gobierno o no estarlo pues ha sido muy fluctuante. Se pudo entrar en el gobierno de la señora Ayuso, se decidió que no. Se pudo entrar en los gobiernos de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, se decidió que sí. Y luego se decidió que no. Y ahora se decidió que sí. Y todo está bien, pero cuesta encontrar un hilo coherente, más allá de la oportunidad política del momento. Y el año que viene, cuando haya elecciones generales, pues habrá que ver también si dicen que sí o que no, depende del momento político que se esté viviendo, ¿no? Antonio. Me ha llamado mucho la atención esa desenvoltura con la que ha dicho que no habrá elecciones generales hasta dentro de año y medio, porque da la impresión de que está apostando por Pedro Sánchez que se va a salir con la suya. ¿No le escandaliza que podamos estar año y medio con un presidente acorralado por la corrupción, con un gobierno tambaleante, con la debilidad parlamentaria que tiene, con un Parlamento que no hace ninguna de las 3 funciones constitucionales, ninguna de las 3, ni hacer leyes, no puede, porque no tiene el número, ni aprueba los presupuestos, ni controla el gobierno? ¿No le parece escandaloso como para llegar a la conclusión de que, de todas maneras, olvidaos, vamos a estar año y medio, es decir, se va a salir con la suya el señor Sánchez? Bueno, claro, Antonio, me parece escandaloso
y no estoy expresando un deseo, es decir, no es que Pedro Sánchez continúe, sino un pronóstico, ¿no? A mí me parece escandaloso el mero hecho de que pudiera formar gobierno después de las elecciones del 23. Me parece escandaloso que no fuéramos capaces de sumar lo suficiente para evitar esa situación. Me parece escandaloso que se le siga permitiendo sobrevivir en esta situación, como dices, en las que ninguna de las tres funciones se realiza, ¿no? Las sesiones de control al gobierno son una broma, uno pregunta, pero ya lo era antes, ¿eh? Uno pregunta lo que quiera, que le contestan siempre con un ataque o con otra cosa, y tampoco la presidencia del Congreso corrige eso, que yo creo que es algo que deberíamos corregir como país, ¿eh? Además, gobierne quien gobierne. El día que sea al revés también lo diré. El día que haya un gobierno de derechas y una oposición de izquierdas que realice preguntas a las que no recibe contestación, diré que el presidente o la presidenta del turno del Congreso debería implementar al menos esa función, ya que no genera presupuestos y no es capaz de hacer leyes, como mínimo la de controlar al gobierno, ¿no? Así que me parece un escándalo todo. Yo creo que España lleva languideciendo ya mucho tiempo y este gobierno está haciendo que esto sea cada día más doloroso. Pero simultáneamente creo, y la experiencia parece indicarlo, que el señor Sánchez no mira por España, no mira por el Partido Socialista, no mira ni siquiera por su gabinete o por su gobierno, mira por su interés personal. Entonces, solo me imagino una convocatoria anticipada, no por vergüenza, por incapacidad de legislar, por incapacidad de generar presupuestos o por presión mediática o política, sino porque él atisbe alguna posibilidad de reeditar su gobierno, que fue lo que pasó en el 23, cuando después de unas elecciones autonómicas y municipales supo leer, creo, la verdad, una situación mejor que otros, convocó anticipadas y cuando los demás estaban repartiendo sillones en los gobiernos, pues él se puso a trabajar en una campaña llena de falsedades, llena de mentiras, llena de trampas, lo que uno quiera, pero que le dio como resultado una legislatura adicional. Por tanto, sí, me escandaliza, pero el pronóstico no varía. Yo no veo ninguna situación, hoy por hoy, esto puede cambiar mañana, salvo que él interprete que algo que suceda en el mundo le pueda llegar a beneficiar en unas siguientes elecciones. Yo no veo que en su interés esté convocar anticipadas y, por lo tanto, creo que ni el Partido Socialista va a quebrar por dentro ni ninguno de sus aliados va a ser capaz de forzarle a un nuevo ciclo electoral adelantado. Paloma. Sí, vamos a ver, yo creo que Sánchez tiene una inteligencia política mucho más importante que la derecha española. Sánchez está ahí porque la derecha española se está constantemente peleando. Mientras la derecha pelea, Sánchez avanza. Yo quiero saber si usted confía si realmente Vox quiere llevar algún pacto con el Partido Popular y el Partido Popular con Vox, si realmente hay un interés de un pacto o lo que hay es un interés de aplastamiento del Partido Popular para llegar Vox o del PP para llegar Vox. O sea, lo que yo no entiendo es por qué no es posible en la derecha española estar a la altura del momento político que hay en este país tan duro y tan difícil, dejando aparcadas las diferencias en esa zona templada que usted dice que le gustaría encontrar para que se llegara a un acuerdo. ¿Qué pasa en la derecha española que no sabe estar a la altura del momento tan grave que hay en este país? Yo creo que los dos partidos tienen la legítima preocupación de intentar ganar el mayor número de votos, cosa que sucede en detrimento del otro, ¿no? en enorme proporción. Es decir, no es que o votas PP o votas Vox, pero es verdad que hay muchos votantes que se pueden mover entre uno y otro y Vox tiene el legítimo deseo de ganar esos votantes y, por tanto, en esa batalla o en esa lucha es lógico que cada uno haga sus propuestas y que también critique al otro. Esto no me parece extraordinario. Y del otro lado nos encontramos una panoplia de partidos que también se atacan entre ellos, a veces incluso estando en el mismo gobierno, pero tienen la disciplina de ponerse de acuerdo cuando es necesario. Bueno, pues esto es lo que yo espero que podemos encontrar del otro lado. Para esto ha hecho falta, o para esto hace falta cosas que ya han pasado. Por ejemplo, la normalización de Vox, ¿no? Esto era muy difícil hace unos años. Hoy Vox no es un partido cuya mera existencia esté siendo cuestionada. Esto ya está consolidado, ya llevamos, el partido ya ha cumplido nada menos que 12 años. Lleva solo 6 en las instituciones, si no me equivoco, o 7, pero ya lleva 12 años y ya está normalizado. Está normalizado en los medios, aunque se le critique, pero está normalizado en los medios, está normalizado en las instituciones, en los parlamentos, y por tanto esto ya es algo que se ha conseguido. Y ahora lo que hace falta es que cada uno de los dos sí defienda sus ideas, y ya se entiende que son diferentes, pero que cuando llegue el momento de gobernar, y el caso pues, de Extremadura es un ejemplo, se pongan de acuerdo. Y fíjate que se están poniendo de acuerdo con la presidenta de un gobierno del PP más alejada posible de los postulados de Vox. Es decir, que si se ponen de acuerdo en Extremadura, pues hombre. Bueno, sí que se pusieron, pero luego rompieron. Es decir, que tampoco hay esperanza de que esta situación se pueda volver a repetir, ¿no? Si se ponen de acuerdo en un sitio como Extremadura, cosa que me alegra, quiere decir que son capaces de ponerse de acuerdo en cualquier sitio. Por cierto,
cosa que llevo defendiendo 2 años y que no sé si ha recibido el apoyo de todo el mundo en ese partido, ¿eh? Pero hoy pues parece que esa idea ha triunfado, cosa que me alegra mucho, porque esto debe funcionar como un ensayo o como un preámbulo de lo que espero que pase el año que viene con las elecciones generales, donde tendrán que ponerse de acuerdo, ya veremos en qué proporción, pero donde tendrán que ponerse de acuerdo, porque creo que eso es lo mejor que puede pasar a España. Es necesario que se pongan de acuerdo porque no creo que ninguno de los dos vaya a sacar mayoría absoluta y además yo creo que hay algo de sano en que cada uno ceda un poco de sus posiciones y encuentre un punto intermedio. Señor Espinosa de los Monteros, no me ha contestado a una pregunta que le he hecho al principio sobre su lugar en el mundo de la política española en estos momentos. Se la voy a formular de otra forma. ¿Qué le dice a la gente por la calle? ¿Vuelva usted a Vox o váyase usted al Partido Popular? Y eso me imagino que mucha gente le dirá cosas, ¿no? Es usted una persona muy conocida. La gente es muy amable y muy cariñosa. Sí, pero y lo que me dicen es vuelve y lo dejan así en un... Lo dije... No, la gente, de verdad que yo me siento humildemente muy afortunado y muy querido, sorprendentemente querido. Y la gente lo que dice es vuelve. Bueno, vuelve. ¿Vuelve dónde? Eso, claro, eso es una buena pregunta, ¿no? Pero volvería. Pero si es que yo vuelvo a lo que decía antes. A mí lo que me interesa de verdad es que estas ideas se puedan poner en práctica. Y si eso supone hacerlo desde fuera, pues desde fuera. Si eso es en un esfuerzo colectivo en el que todo un país se pone a trabajar, pues yo contribuiré a mi manera, donde se pueda, como se pueda, si es que se me solicita. Pero que no me importa el futuro de Iván. Iván está muy bien, tiene su trabajo, le va muy bien, tiene su Atenea, desde donde se ponen encima de mesa ideas que yo creo que son buenas para España y detrás, oye, hay un equipo cada vez más relevante de Atenea y cada vez una base más amplia, cada vez hay más gente que se apunta en nuestra página atenea.org, nos ayuda, nos apoya y cada vez vamos incorporando también gente de más nivel y más calidad, que yo creo que es gente que puede ayudar mucho a que España vaya adelante, gente que quizá no quiera formar parte de un partido político, porque la vida de los partidos... Hay un motivo por el que se llaman partidos, ¿sabes? No son unidos políticos, son partidos políticos. Está claro. Pues Iván Espinosa de los Monteros, gracias por estar en Cuestión de Prioridades en Castilla en Televisión. Suerte con España tiene solución, aunque me decía antes que no la necesitaba. Porque no, yo no he dicho eso, he dicho... Bueno, lo digo yo. Está vendiendo muchísimos libros, muy bien, está siendo todo un éxito. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias y buenas noches.